A veces, en el momento exacto en que alguien lanza una palabra hiriente hacia ti, sientes como algo dentro de ti se contrae. Es como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo se detuviera por un instante infinito. Y en ese momento todo tu ser clama por responder, por defenderte, por demostrar que esa persona no tiene razón, que no puede tratarte así. Pero aquí quiero decirte algo que he aprendido después de muchos años trabajando con personas que han atravesado situaciones de humillación profunda. No todas las batallas se ganan con palabras. Algunas de las victorias más poderosas de tu vida ocurrirán precisamente cuando elijas el silencio correcto, ese silencio que no es sumisión ni debilidad, sino la expresión más elevada de tu poder personal. La humillación tiene algo particular que la diferencia de otras formas de agresión emocional. No se trata solamente de un insulto directo o de una crítica destructiva. La humillación busca algo más profundo. Pretende reducir tu valor como persona, hacerte sentir pequeño ante los ojos de otros o ante tus propios ojos. Quien humilla no solamente ataca, sino que intenta colocarte en una posición de inferioridad, como si tuviera el derecho de juzgarte y sentenciarte públicamente. Y lo más doloroso de la humillación no es tanto lo que el otro dice, sino lo que esas palabras despiertan en tu interior, antiguas heridas, viejas inseguridades, dudas sobre tu propio valor que creías haber superado. He visto a tantas personas que al enfrentar una humillación caen en la trampa de responder de manera inmediata. Levantan la voz, devuelven el golpe verbal, intentan demostrar con argumentos racionales que el otro está equivocado. Y lo comprendo perfectamente. Cuando alguien te humilla, todo tu sistema nervioso se activa. Es una respuesta primitiva de supervivencia. Ese impulso que te dice que debes defenderte ahora mismo, que no puedes dejar pasar ese ataque sin respuesta. Pero aquí está el problema. Cuando respondes desde ese lugar de activación emocional, desde esa necesidad urgente de defenderte, casi nunca logras lo que realmente buscas. Porque la persona que te humilla no está buscando un diálogo honesto contigo, no está interesada en comprender tu perspectiva ni en reconocer tu valor. Lo que busca, consciente o inconscientemente, es provocar en ti una reacción que valide su ataque. Piensa en esto por un momento. Cuando alguien te humilla y tú respondes con ira, con defensividad, con intentos desesperados de justificarte, le estás dando exactamente lo que esa persona buscaba. Le estás mostrando que sus palabras tienen poder sobre ti, que pueden desestabilizarte, que pueden hacerte perder tu centro. Y en ese intercambio de palabras acaloradas, de argumentos y contraargumentos, lo único que logras es desgastarte emocionalmente mientras alimentas el ego de quien te atacó. Porque para alguien que humilla, tu reacción es su combustible. Tu dolor visible, tu necesidad de defenderte, tu energía invertida en demostrar que estás en lo correcto, todo eso le confirma que logró su objetivo, que logró herirte, que logró sacarte de tu equilibrio. El silencio correcto del que te hablo no es ese silencio que nace del miedo o de la parálisis, no es el silencio de quien se calla porque no sabe qué decir o porque teme las consecuencias de hablar. Ese tipo de silencio, aunque pueda parecer similar desde afuera, tiene una energía completamente diferente. El silencio del miedo te encoge, te hace sentir pequeño, te convierte en víctima de la situación. Pero el silencio correcto, el silencio consciente y elegido, tiene una cualidad totalmente distinta. Es un silencio que nace desde tu centro, desde ese lugar interno donde sabes quién eres realmente, donde tu valor no depende de la opinión de nadie más. Es un silencio que dice, sin pronunciar una sola palabra, que esa persona no tiene el poder de definirte, que sus palabras no pueden alcanzar la verdad de quién eres. Recuerdo a Martín, un hombre que llegó a mi consulta devastado por una situación que había vivido en su trabajo.
Durante una reunión importante, su jefe lo había humillado delante de todo el equipo, cuestionando su competencia profesional de manera grosera y descalificadora. Martín me contó que en ese momento había sentido una mezcla de ira y vergüenza tan intensa que apenas podía respirar. Su primer impulso fue responder, defender su trabajo, enumerar todos sus logros. Pero algo dentro de él, algo que no podía explicar claramente, lo hizo quedarse en silencio. No fue un silencio cómodo. Cada segundo que pasaba sin que él respondiera se sentía como una eternidad. Podía sentir las miradas de sus compañeros sobre él, podía imaginar lo que estaban pensando, pero se mantuvo ahí, en ese silencio que ardía como fuego en su pecho, hasta que su jefe, incómodo ante la falta de reacción, simplemente continuó con la reunión. Lo que Martín no comprendió en ese momento, pero que comenzó a entender después, fue que su silencio había sido la respuesta más poderosa que podía dar. Porque cuando no le dio a su jefe la reacción que esperaba, cuando no entró en el juego de la humillación y la defensa, algo cambió en la dinámica de poder entre ellos. Su jefe esperaba verlo descompuesto, justificándose, quizás incluso suplicando comprensión. Pero en lugar de eso, se encontró con una presencia silenciosa que no se dejaba afectar visiblemente por sus palabras. Y eso, más que cualquier argumento brillante o defensa apasionada, mostró una dignidad que no podía ser quebrada. Lo fascinante de esta historia es lo que ocurrió en las semanas siguientes. Martín me contó que varios de sus compañeros se acercaron a él en privado para expresarle su admiración por cómo había manejado la situación. Algunos le confesaron que ellos no hubieran podido mantener la compostura de esa manera. Y lo más revelador fue que su jefe, ese mismo que lo había humillado públicamente, comenzó a tratarlo con un respeto que nunca antes había mostrado. No hubo disculpas explícitas, no hubo una conversación donde se reconociera el error, pero la dinámica cambió. Es como si el silencio de Martín hubiera enviado un mensaje tan claro, tan contundente, que no necesitara palabras para ser comprendido. El silencio correcto requiere de ti algo muy específico. Requiere que estés profundamente conectado con tu propio valor interno. Porque si dependes de la aprobación externa para sentirte valioso, si necesitas que los demás reconozcan tus méritos para creer en ellos, entonces el silencio ante una humillación se sentirá como una derrota. Te sentirás como si estuvieras dejando pasar la oportunidad de demostrar tu valía, de hacer que el otro reconozca su error. Pero cuando tu sentido de valor viene de adentro, cuando sabes quién eres independientemente de lo que cualquier persona diga sobre ti, entonces el silencio se convierte en una elección poderosa, no en una rendición. Y aquí hay algo importante que quiero que comprendas. El silencio correcto no significa que estás de acuerdo con la humillación, no significa que aceptas como válido lo que te dijeron. No significa que la otra persona tenga razón, significa simplemente que no vas a entrar en un terreno donde la batalla ya está perdida de antemano. Porque cuando alguien te humilla, especialmente en público, no está buscando la verdad, no está interesado en un intercambio honesto de perspectivas, está buscando dominio, está buscando verte descompuesto. Está buscando confirmar su propia superioridad a través de tu inferiorización. Y tú no tienes que participar en ese juego. Muchas personas confunden el silencio con la pasividad. Y por eso les cuesta tanto quedarse callados ante una agresión verbal. Sienten que si no responden inmediatamente, si no defienden su posición en ese preciso momento, están siendo débiles o cobardes. Pero hay una gran diferencia entre el silencio pasivo y el silencio activo. El silencio pasivo es el de quien se paraliza, el de quien no sabe qué hacer y simplemente se queda congelado en el miedo.
El silencio activo, en cambio, es una elección consciente. Es la decisión de no alimentar con tu energía una dinámica destructiva. Es la sabiduría de reconocer que algunas batallas se ganan precisamente al no pelearlas. Cuando eliges el silencio correcto ante una humillación, estás haciendo varias cosas simultáneamente. Primero, estás protegiendo tu energía emocional. Las palabras hirientes de otra persona ya generaron un impacto en ti. Eso es inevitable. Pero si respondes desde la reactividad, desde esa necesidad urgente de defenderte, ese impacto se multiplica. Te enganchas en un intercambio que puede durar minutos, horas o incluso días, donde cada palabra es un nuevo golpe que desgasta tu paz interior. Al elegir el silencio, cortás esa cadena de dolor antes de que se extienda más allá de lo necesario. Segundo, al quedarte en silencio, estás enviando un mensaje muy claro, aunque no pronuncies una sola palabra. Estás diciendo que esa persona no tiene el poder de sacarte de tu centro, de hacerte perder tu compostura, de obligarte a entrar en su juego. Y curiosamente, esto suele generar en quien te humilló una incomodidad mucho mayor que cualquier respuesta verbal que pudieras dar, porque el silencio los confronta con su propio comportamiento. Sin tu reacción como distracción, sin tu dolor visible como justificación de su ataque, se quedan solos frente a sus propias palabras, frente a la crueldad de su acción. He observado este fenómeno muchas veces en mi trabajo con parejas. Cuando una persona humilla a su pareja en medio de una discusión y la otra responde con gritos, llantos o defensas desesperadas, quien humilló puede justificar internamente su comportamiento diciendo que la otra persona también estaba siendo irracional, que la situación se salió de control, que ambos dijeron cosas hirientes, pero cuando la persona humillada simplemente se queda en silencio, cuando no le da a su pareja esa coartada de la mutua agresión, el peso de las palabras hirientes recae completamente sobre quien las pronunció. No hay manera de diluir la responsabilidad, no hay manera de decir que fue una pelea donde ambos se lastimaron. Fue simplemente una persona atacando y otra manteniendo su dignidad. Tercero, el silencio te da espacio. Espacio para respirar, para procesar lo que acaba de ocurrir, para conectar con lo que realmente sientes más allá de la reacción instintiva. Porque en ese primer momento de shock, cuando acabas de recibir una humillación, no estás en tu mejor estado para responder. Estás herido, estás activado emocionalmente y desde ese lugar es muy fácil decir cosas de las que después te arrepentirás o responder de una manera que no representa realmente quién eres. El silencio te permite salir de ese momento inmediato y volver a ti mismo. Este espacio que crea el silencio es invaluable. Te permite preguntarte cosas importantes. ¿Esta persona merece mi energía? ¿Vale la pena tener una conversación sobre esto cuando ambos estemos calmados? ¿Es este un patrón recurrente que indica que necesito alejarme de esta relación? ¿O fue un momento aislado de descontrol emocional que puede ser abordado después? Todas estas preguntas requieren claridad mental. Y esa claridad solo llega cuando te das el espacio del silencio en lugar de reaccionar impulsivamente. Pero no todos los silencios son iguales, y es fundamental que aprendas a distinguir entre el silencio que empodera y el silencio que te debilita. El silencio que empodera viene acompañado de una presencia interna sólida. Aunque no estés hablando, tu cuerpo comunica dignidad. Tu mirada no se esconde ni se avergüenza, aunque tampoco busca confrontación agresiva. Simplemente estás ahí presente sin necesidad de justificarte ni de atacar. Tu respiración, aunque quizás un poco más profunda de lo normal, se mantiene relativamente tranquila. No estás colapsado ni contraído, estás firme en tu propio espacio.
El silencio que te debilita, en cambio, viene acompañado de vergüenza visible. Tu cuerpo se encoge, tu mirada busca el suelo, tu respiración se vuelve superficial, estás ahí físicamente, pero emocionalmente te has retirado a un lugar de dolor y pequeñez. Y aunque nadie diga nada más, ese silencio está cargado de una energía de derrota que todos pueden sentir. Este tipo de silencio no te protege, te expone aún más. No te devuelve tu poder, lo entrega en las manos de quien te humilló. La diferencia entre estos dos tipos de silencio radica en tu estado interno. El silencio empoderado nace desde la certeza de tu propio valor. Sabes que lo que esa persona dijo es su opinión, su percepción, su proyección, pero no es la verdad absoluta sobre ti. El silencio debilitado, en cambio, nace desde la duda. Una parte de ti cree o teme que lo que te dijeron podría ser verdad, y esa creencia te paraliza y te hace sentir pequeño. Aprender a cultivar el silencio correcto es como desarrollar cualquier otra habilidad emocional. Requiere práctica, requiere autoconocimiento, requiere que trabajes en tu relación contigo mismo mucho antes de que llegue el momento de enfrentar una humillación. Porque en ese instante crítico, cuando las palabras hirientes acaban de ser lanzadas hacia ti, no tendrás tiempo de pensar en estrategias ni de analizar cuál es la mejor respuesta. Actuarás desde el lugar en el que habitualmente habitas. Si tu lugar habitual es la inseguridad, si dependes crónicamente de la aprobación externa, si tu valor propio es frágil, entonces el silencio te resultará casi imposible porque sentirás que no responder es confirmar que el otro tiene razón. Por eso, el trabajo real comienza mucho antes de la humillación. Comienza en esos momentos cotidianos donde eliges reconocer tu propio valor, donde practicas no depender de las opiniones ajenas para sentirte bien contigo mismo, donde aprendes a diferenciar entre críticas constructivas que pueden ayudarte a crecer y ataques destructivos que solo buscan herirte. Comienza cuando te das cuenta de que no necesitas demostrarle nada a nadie, que tu valía no está en discusión, que no tienes que justificar tu existencia ante ningún tribunal humano. Este trabajo interno incluye sanar las heridas de humillaciones pasadas, porque muchas veces cuando alguien te humilla en el presente, lo que duele no son tanto las palabras actuales, sino el eco de todas las veces anteriores en que te hicieron sentir pequeño. Esa humillación de un maestro cuando eras niño, esa burla de tus compañeros en la adolescencia, ese comentario despectivo de un padre o una madre que marcó profundamente tu sentido de valor, todas esas experiencias crean en ti puntos sensibles, lugares donde tu armadura emocional es más delgada. Y cuando alguien toca esos lugares, el dolor es desproporcionado a la situación actual, porque estás sintiendo no solo el dolor de ahora, sino el dolor acumulado de años. He trabajado con muchas personas que después de responder a una humillación con ese silencio consciente y centrado, me cuentan algo fascinante. Me dicen que días o semanas después, la persona que los humilló volvió hacia ellos con una actitud completamente diferente, a veces con una disculpa, a veces simplemente con un trato más respetuoso, como si algo en la dinámica entre ellos hubiera cambiado. Y lo que cambió fue precisamente esto. Al no darle a esa persona la reacción que esperaba, al no entrar en el juego de la humillación y la defensa, les mostraron un nivel de madurez emocional que consciente o inconscientemente generó respeto. Porque aquí hay una verdad profunda sobre las relaciones humanas. Las personas tienden a respetar más a quienes no pueden manipular emocionalmente. Cuando alguien puede provocar en ti una reacción intensa con sus palabras, cuando puede hacerte perder tu compostura, cuando puede obligarte a justificarte y defenderte, siente un cierto poder sobre ti.
Pero cuando tus emociones no están disponibles para ser manipuladas, cuando tu centro no puede ser movido por sus ataques, algo en la dinámica relacional se transforma. Ya no eres alguien a quien puedan usar para descargar su propia frustración o inseguridad. Eres alguien que exige simplemente por su presencia un nivel diferente de trato. Y esto no significa que nunca debas responder ante una humillación. Hay momentos en los que es necesario y apropiado establecer límites claros, usar tus palabras para defender tu dignidad, o incluso alejarte permanentemente de personas que repetidamente intentan humillarte. Lo que estoy diciendo es que la respuesta cuando llega debe venir desde un lugar de calma y claridad, no desde la reactividad emocional del momento. A veces el silencio inicial es simplemente el espacio que necesitas para decidir si esta situación merece tu energía, si esta persona merece tu respuesta, si este momento requiere palabras o simplemente requiere que te retires con tu dignidad intacta. Imagina por un momento dos escenarios diferentes. En el primero, alguien te humilla y tú respondes inmediatamente con voz alterada, intentando demostrar que está equivocado, enumerando tus virtudes, defendiendo cada aspecto de ti que fue atacado. La conversación se vuelve acalorada, las emociones se intensifican y aunque quizás logres expresar algunos puntos válidos, lo haces desde un lugar de desesperación que inevitablemente debilita el impacto de tus palabras. Terminás exhausto, herido y con la sensación de que nada realmente se resolvió. En el segundo escenario, la misma persona te humilla, pero tú te quedas en silencio. Respiras profundamente, sientes el impacto de sus palabras, pero no les permites controlarte. Mantienes tu presencia, tu dignidad y después de unos momentos simplemente te retiras o cambias de tema sin darle mayor importancia al ataque. Más tarde, cuando estás en calma, decides si vale la pena tener una conversación seria con esa persona sobre su comportamiento o si simplemente es mejor distanciarte. Pero esa decisión la tomás desde la claridad, no desde la herida. La diferencia entre estos dos escenarios no está tanto en lo que haces después, sino en cómo preservas tu energía y tu dignidad en el momento crítico. En el primer caso, entregaste tu poder en bandeja. En el segundo, lo mantuviste contigo. Y esa diferencia, aunque pueda parecer sutil, tiene repercusiones profundas en cómo te sientes contigo mismo y en cómo los demás te perciben. Hay personas que practican la humillación como una forma de vida. Son aquellas que sistemáticamente intentan hacer sentir mal a quienes les rodean, que encuentran placer o alivio en rebajar a otros, que usan la crueldad verbal como mecanismo para manejar sus propias inseguridades. Con este tipo de personas, tu silencio es particularmente poderoso porque son adictas a la reacción emocional de sus víctimas. Cuando no obtengan esa reacción de ti, cuando tu silencio les muestre que no tienes interés en participar en su juego destructivo, eventualmente buscarán a alguien más que sí les dé la satisfacción que buscan. Tu silencio, en este caso, es una forma de protección, una manera de decir sin palabras que no estás disponible para ser el depósito de su toxicidad. Estas personas, que he denominado a lo largo de mi práctica como personalidades vampíricas, necesitan alimentarse de la energía emocional de otros. Su autoestima es tan frágil, su sentido de valor tan vacío, que solo pueden sentirse bien haciéndose sentir superior a expensas de la humillación ajena. Cuando encuentran a alguien que reacciona intensamente a sus ataques, que se defiende desesperadamente, que se descompone emocionalmente, obtienen una especie de combustible psicológico que temporalmente llena ese vacío interno. Pero cuando encuentran a alguien cuyo silencio refleja fortaleza interna, alguien que simplemente no está disponible para ese intercambio tóxico,
pierden interés porque no obtienen el alimento emocional que buscan. Pero también hay situaciones donde la humillación no viene de una persona crónicamente abusiva, sino de alguien que tuvo un mal momento, que dejó que su frustración o su dolor se desbordara de una manera inapropiada. En estos casos, tu silencio puede tener un efecto transformador, porque cuando alguien te humilla en un momento de descontrol emocional y tú respondes con gritos o ataques, le das una excusa para justificar su comportamiento, pero cuando respondes con silencio, con una presencia que no ataca pero tampoco se deja pisotear, le das un espejo donde puede ver claramente la desproporción de sus palabras y muchas veces ese espejo es el primer paso para que esa persona reconozca que se excedió y busque reparar el daño. Recuerdo a Laura, una mujer que vino a mi consulta angustiada por un incidente con su madre. Durante una cena familiar, su madre había hecho comentarios humillantes sobre su apariencia física y sus decisiones de vida delante de toda la familia. Laura me contó que sintió una rabia tan intensa que quiso levantarse de la mesa y gritarle todo lo que había callado durante años. Pero en lugar de eso, se quedó en silencio. No un silencio cómodo, sino uno que ardía en su garganta como fuego contenido. Simplemente terminó su cena sin decir palabra y se retiró educadamente. Lo que Laura no esperaba fue que 2 días después su madre la llamó. No para disculparse directamente, porque eso no estaba en la naturaleza de su madre, pero sí para invitarla a tomar café y hablar. Durante esa conversación, su madre, de manera indirecta, reconoció que quizás había sido demasiado dura, que estaba pasando por sus propios problemas y que no debería haberlos descargado sobre ella. Laura me dijo que ese momento de reconocimiento, por tímido que fuera, nunca hubiera llegado si ella hubiera explotado en la cena, porque su explosión le habría dado a su madre la excusa perfecta para centrar la atención en la reacción de Laura en lugar de en sus propias palabras hirientes. El silencio correcto también es una forma de respeto hacia ti mismo. Es una manera de decir que tu paz interior es más importante que ganar una discusión. Es reconocer que no todos los ataques merecen tu energía, que no todas las batallas vale la pena pelearlas, que a veces la victoria más grande es simplemente no participar en el conflicto. Y esto no te hace débil, te hace sabio, porque la verdadera fortaleza no está en poder responder a cada provocación, sino en poder elegir cuándo responder y cuándo simplemente dejar que las palabras de otro se las lleve el viento. Cuando practicas el silencio correcto de manera consistente, algo interesante comienza a suceder en tu vida. Las personas que te rodean empiezan a tratarte con más cuidado, con más respeto, no porque hayas exigido ese respeto con palabras, sino porque tu presencia misma lo comunica. Tu manera de no reaccionar ante provocaciones, tu capacidad de mantener tu centro, incluso cuando alguien intenta desestabilizarte, envía un mensaje claro de que eres una persona que no puede ser manipulada fácilmente, que tu paz no está disponible para ser perturbada por cualquiera que tenga un mal día. Y esto tiene un efecto cascada en todas tus relaciones. En el trabajo, en tu familia, en tus amistades, en todas las áreas de tu vida. Porque cuando las personas ven que no pueden controlarte emocionalmente, cuando ven que tus reacciones no están disponibles como entretenimiento para sus dramas, muchas veces simplemente cambian su comportamiento hacia ti. Aquellos que te trataban sin respeto comienzan a pensarlo 2 veces antes de lanzar una palabra hiriente. Aquellos que disfrutaban provocándote pierden interés porque ya no obtendrán de ti el espectáculo que buscaban. He visto este cambio dramático en tantas personas a lo largo de mi práctica. Personas que llegaron a mi consulta sintiéndose constantemente atacadas, humilladas, faltadas al respeto en diversos contextos de su vida.
Y cuando comenzaron a trabajar en su valor interno, cuando empezaron a practicar ese silencio consciente y poderoso, todo su entorno relacional se transformó, no porque las otras personas necesariamente cambiaran quienes eran, sino porque la dinámica de poder se reconfiguró. Ya no eran blancos fáciles para la agresión verbal, ya no ofrecían la reacción que los agresores buscaban. Y ante esa nueva realidad, muchas de esas relaciones tóxicas simplemente se desvanecieron, mientras que otras se transformaron en algo más sano. Pero quizás el beneficio más profundo del silencio correcto no es lo que genera en los demás, sino lo que genera en ti. Cada vez que eliges conscientemente no reaccionar ante una provocación, cada vez que mantienes tu dignidad en medio de un ataque, estás fortaleciendo tu músculo emocional. Estás entrenando tu capacidad de autorregulación, tu habilidad de no ser arrastrado por las emociones intensas del momento, tu poder de elegir tu respuesta en lugar de ser controlado por tus impulsos. Y con el tiempo, esto se convierte en una segunda naturaleza. Ya no tienes que esforzarte tanto por mantener el silencio, simplemente fluye de manera natural desde un lugar de profunda conexión contigo mismo. Este fortalecimiento interno es acumulativo. Cada vez que practicas el silencio correcto, estás demostrándote a ti mismo que eres capaz de mantener tu centro incluso bajo ataque. Estás probándote que tu valor no depende de defender cada aspecto de tu personalidad ante cada crítica. Estás construyendo una confianza profunda en tu capacidad de navegar situaciones difíciles sin perder tu esencia. Y esa confianza, una vez establecida, se convierte en la base sólida desde la cual puedes relacionarte con el mundo de una manera completamente diferente. El camino hacia el silencio correcto no es fácil. Requiere que sanes viejas heridas que te hacen sentir que necesitas defenderte constantemente. Requiere que trabajes en tu autoestima hasta el punto donde la opinión de otros, aunque pueda dolerte momentáneamente, no tenga el poder de destruirte. Requiere que aprendas a diferenciar entre tu valor real y el valor que otros intentan asignarte con sus palabras. Pero cada paso en este camino te acerca más a una versión de ti mismo que es profundamente libre, porque ya no está encadenada a la necesidad de responder, de justificarse, de demostrar. Una de las prácticas más poderosas que he compartido con las personas que acompaño es lo que llamo el ejercicio de la observación emocional. Cuando sientes que alguien acaba de humillarte y toda tu energía te impulsa a responder, toma un momento para observar esa energía. No la reprimas, no la juzgues, simplemente obsérvala. Siente dónde está en tu cuerpo esa urgencia de defenderte. Quizás es una presión en el pecho, quizás es un calor en la garganta, quizás es una tensión en tus manos. Respira conscientemente en ese lugar durante algunos segundos. Y pregúntate, ¿desde dónde viene esta necesidad urgente de responder? ¿Es desde mi fortaleza o desde mi herida? Esta simple práctica crea un espacio entre el estímulo y la respuesta. En ese espacio está tu poder. Porque cuando respondes automáticamente, cuando reaccionas sin ese momento de observación, estás operando desde patrones inconscientes, desde viejas programaciones que te dicen que debes defenderte siempre, que debes demostrar tu valor, que debes hacer que el otro reconozca que está equivocado. Pero cuando creas ese espacio de observación, cuando te das esos segundos de conciencia antes de actuar, recuperas tu poder de elección. Ya no eres un autómata reaccionando a estímulos. Eres un ser consciente eligiendo su respuesta. Y cuando llegues a ese lugar, cuando el silencio correcto se convierta en tu respuesta natural ante las humillaciones, descubrirás algo maravilloso. Descubrirás que las palabras de otros, por más crueles que sean, ya no tienen el poder de tocarte en ese lugar profundo donde habita tu esencia. Pueden rozar tu superficie, pueden generar una molestia momentánea, pero no pueden alcanzar tu centro. Porque tu centro ya no está disponible
para ser herido por quien no te conoce realmente, por quien no te ama verdaderamente, por quien no merece el privilegio de acceder a tu mundo interno. Este descubrimiento es liberador de una manera que es difícil de describir con palabras. Es como si toda tu vida hubieras cargado con la responsabilidad de defender tu valor ante cada persona que lo cuestionara y de pronto te das cuenta de que nunca tuviste esa responsabilidad. Tu valor simplemente existe independientemente de que otros lo reconozcan o lo nieguen. Y cuando comprendes esto no solo intelectualmente, sino visceralmente, en lo más profundo de tu ser, el silencio deja de ser una estrategia para convertirse en una expresión natural de tu verdad interna. He visto personas que llegan a este lugar de comprensión y su vida cambia radicalmente. No porque el mundo a su alrededor se vuelva repentinamente más amable, no porque dejen de encontrar personas que intentan humillarlas, sino porque su relación con esas situaciones se transforma por completo. Lo que antes les generaba días de angustia, lo que antes les robaba el sueño y la paz, ahora simplemente pasa a través de ellos sin enraizarse. Siguen sintiendo el impacto momentáneo, siguen reconociendo cuando alguien está siendo cruel o injusto, pero ese reconocimiento ya no los desestabiliza. Pueden sentirlo, nombrarlo internamente y luego dejarlo ir. Hay una historia antigua que me gusta compartir sobre un maestro de sabiduría al que un día un hombre se acercó lanzándole insultos terribles. El maestro simplemente lo escuchó en silencio, con una expresión serena en su rostro. Cuando el hombre terminó su descarga de veneno verbal, el maestro le preguntó con genuina curiosidad: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién es el regalo? El hombre confundido respondió: pues ¿de quién lo ofreció? El maestro sonrió y dijo: exactamente, tú me has ofrecido insultos, pero yo he elegido no aceptarlos. Por lo tanto, esos insultos siguen siendo tuyos. Llévatelos contigo. Esta historia ilustra perfectamente la naturaleza del silencio correcto. No se trata de negar que el ataque ocurrió. No se trata de pretender que las palabras hirientes no fueron pronunciadas. Se trata de reconocer que tienes el poder de no aceptar esas palabras como verdades sobre ti, de no permitir que se instalen en tu corazón como si fueran sentencias definitivas sobre tu valor. Las palabras fueron lanzadas, pero tú puedes elegir no recibirlas, no dejar que penetren más allá de tu superficie, no permitir que definan cómo te sientes contigo mismo. Este nivel de autonomía emocional es lo que diferencia a las personas que viven en paz consigo mismas de aquellas que viven en constante reactividad. Las personas reactivas están a merced de cada opinión, de cada comentario, de cada juicio externo. Su estado emocional fluctúa como una hoja al viento, dependiendo de cómo los demás las traten en cada momento. Las personas que han cultivado el silencio correcto, en cambio, tienen un ancla interna que no puede ser movida por las tempestades externas. Pueden navegar situaciones difíciles, pueden enfrentar humillaciones y ataques sin perder su conexión con ese lugar interno donde saben quiénes son realmente. Y aquí quiero aclarar algo importante. Este nivel de fortaleza emocional no significa que te vuelvas indiferente o insensible. No se trata de crear una coraza tan gruesa que nada te toque jamás. Se trata de desarrollar la capacidad de sentir sin ser destruido por lo que sientes, de ser tocado por la vida sin ser quebrado por ella. Puedes reconocer que una humillación duele, puedes sentir ese dolor auténticamente y al mismo tiempo mantener la claridad de que ese dolor no define tu valor. Puedes ser vulnerable y fuerte simultáneamente. Puedes sentir profundamente y mantener tu centro al mismo tiempo. Así que la próxima vez que alguien intente humillarte, recuerda esto: tienes el poder de elegir tu respuesta. Y a veces la respuesta más poderosa
la que más protege tu dignidad y tu paz, es simplemente quedarte en silencio, no el silencio del miedo, no el silencio de la derrota, sino ese silencio profundo y consciente que dice, sin pronunciar una palabra, que nadie tiene el poder de definirte. Ese silencio que es en sí mismo una afirmación de tu valor, una declaración de tu fortaleza, un testimonio silencioso de que has aprendido que tu paz es más valiosa que cualquier victoria en una batalla verbal. Porque al final, la verdadera maestría emocional no está en tener siempre la última palabra, sino en saber cuándo las palabras sobran. Y el silencio lo dice todo. En ese momento en que eliges el silencio correcto, estás eligiendo tu libertad. Estás eligiendo no ser prisionero de las opiniones ajenas, no ser esclavo de la necesidad de aprobación, no ser víctima de cada ataque verbal que alguien decida lanzar hacia ti. Estás eligiendo habitar un espacio interno donde tu valor es inquebrantable, donde tu dignidad es permanente, donde tu paz no está disponible para ser perturbada por quien no merece ese poder sobre ti. Y esa elección repetida una y otra vez en cada momento difícil es lo que construye una vida de verdadera libertad emocional.